¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Me di la tarea de grabar este video justamente por la cuestión que entiendo que muchos de ustedes, al no tener clases presenciales, tienen que presentarse a trabajar. Entonces les es un poco complicado conectarse por videollamada. Así que les voy a grabar lo que veríamos en alguna videollamada, pero para mandárselos de una forma más accesible y tengan oportunidad de revisar el material más tarde cuando ya se desocupen de sus labores. Me presento, mi nombre es Sóstenes Arturo López Huerta, soy licenciado en Contaduría y les voy a impartir la materia de análisis de información financiera. ¿De acuerdo? Vamos a ver la importancia del análisis y de la interpretación de la información financiera, porque como ustedes han visto en sus materias de contabilidad, no solamente es el registrar las operaciones, clasificarlas, sino te tiene que llevar a dar un resultado. Y ese resultado no solamente es para tenerlo por gusto o porque queramos realizar más trabajo, es realmente porque con ese resultado tenemos que nosotros llevar a cabo un análisis y una interpretación para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos. Aquí en la Universidad de ICEP, la carrera de licenciados en Administración y la materia de Análisis de Información Financiera. Bueno, iniciamos con la cuestión del objetivo. Dice, para diagnosticar la situación de una empresa y evaluar la toma de decisiones que tiene repercusiones económico-financieras, es imprescindible el análisis de la empresa a partir de sus estados financieros. Como les dije, una vez que tienes toda la documentación, esa documentación se filtra y nos lleva a un resultado que se plasma en los estados financieros. Mediante la recopilación y el registro de la información financiera se obtienen datos para analizar el desempeño de una empresa, para lo cual es necesario contar con todas las cifras a través de las cuales es posible como evaluación del negocio. Para este procedimiento analítico se requieren ciertas herramientas, así como el entendimiento de su utilidad y limitaciones. En este sentido, la asignatura de análisis de información financiera proporciona al estudiante los conocimientos y habilidades que se deben dominar para realizar el análisis de la situación financiera de una empresa. Algunos de los temas a revisar son comparación entre contabilidad financiera, administrativa, objetivos y funciones financieras de las empresas, situación financiera y económica de la empresa, y finalmente el análisis integral de los estados financieros. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver en esta clase de manera introductoria los temas. Ya en las posteriores los iremos enfocando especialmente uno a uno. Y la contabilidad financiera. Dice, se conforma por una serie de elementos como normas de registro, criterios de contabilización, normas de presentación, etc. Este tipo de contabilidad se conoce como contabilidad financiera porque expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que una entidad realiza y determinados acontecimientos económicos que la afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura para la toma de decisiones de usuarios externos, acreedores, accionistas, analistas, intermediarios financieros, público, inversionistas y organismos reguladores, entre otros. Prácticamente en esta parte de la contabilidad financiera, como dice aquí claramente, ya lo vemos en términos cuantitativos y monetarios. Todo lo que registramos dentro de la contabilidad, la clasificación de los ingresos, de los gastos, de circulante, no circulante y todo ese tipo de cuestiones, al final nos lleva a un resultado. Y ese resultado no solamente es importante para nosotros, porque muchas veces tenemos la idea que más allá de que al final podemos hacer un análisis y una interpretación que se queda en nosotros como directivos de la empresa o como dueños del negocio para la toma de decisiones, pero también nos sirve para personas externas, como dice aquí, los acreedores, los accionistas, los analistas e intermediarios financieros, etcétera. ¿Por qué? Porque esta información final nos es de utilidad para muchos fines distintos. Un acreedor que yo estoy debiendo dinero y demás, al cual posiblemente le diga que me espere para realizar el pago, tal vez por la situación actual de la pandemia, que
nos detuvimos un poquito, pero sin embargo, si yo le comparto mi información financiera en la cual él ve que tenemos una cantidad sólida de activos, que nuestros ingresos y nuestros gastos siempre nos dan cierto monto de utilidad, de tal forma que nuestra empresa tiene fluidez económica, el acreedor va a tener confianza en nosotros y seguramente nos va a dar un plazo para que nosotros le paguemos lo que le estamos debiendo. Y en el caso de los accionistas es muy similar. Normalmente ellos invierten dinero en la empresa y buscan tener un beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, al tener ese beneficio, ellos requieren saber cómo está funcionando la empresa, si está teniendo utilidades o si no está teniendo utilidades. Y obviamente en los estados financieros ya no ocupamos ni siquiera nosotros decirles, simplemente les damos una copia y que ellos mismos vean cómo están resultando las cuestiones económicas dentro del negocio. De igual manera, analistas e intermediarios financieros, muchas veces, o bueno, no muchas veces, es un requisito que si tú o tu empresa requiere un préstamo bancario, no precisamente porque no tenga fluidez económica, sino porque está creciendo y requiere de mayor inversión, van al banco y en el banco te solicitan tus estados financieros de 1, 2, 3, hasta 5 años posiblemente, porque quieren saber cómo ha estado funcionando la empresa, cuántos son sus ingresos, cuántos son sus gastos, qué activos tiene y cuál es su valor, porque ellos obviamente se tienen que respaldar y saber que el día de mañana, si por alguna situación inesperada no le puedes pagar, tienes los activos suficientes para cubrir el importe de la deuda. ¿De acuerdo? Entonces, la contabilidad financiera y en general todo esto de los estados financieros es fundamental para el desarrollo del negocio. La contabilidad administrativa. Todas las herramientas del subsistema de información administrativa se agrupan en la contabilidad administrativa. Un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración, orientado a facilitar las funciones administrativas de planeación y control, así como la toma de decisiones. Entre las aplicaciones más típicas de esa herramienta se cuentan la elaboración de presupuestos, la determinación de costos de producción, la evaluación de la eficiencia de las diferentes áreas operativas de la organización, así como del desempeño de los distintos ejecutivos que forman parte de ella. Este tipo de contabilidad es útil para los usuarios internos de la organización, como directores generales, gerentes de área, jefes de departamento, entre otros. Aquí, si se fijan en esta parte de la contabilidad administrativa, ya estamos hablando de una cuestión más interna de información práctica para el desarrollo del negocio, pero vaya, de manera interna. Porque toda esta cuestión de las planeaciones, de la cuestión del control de los costos, de presupuestos y todo esto que menciona aquí, pues realmente es para la toma de decisiones que se hacen dentro de las actividades que tiene cada uno de las personas y de las áreas que conforman la empresa. Así que de parte de ahí, obviamente habrá quien tenga el control de costos, de compras, el que lleva la cuestión del departamento de ventas, y se hacen este tipo de proyecciones internas de manera administrativa para saber cuáles van a ser las ventas proyectadas, nuestros costos, nuestros gastos y tener una evaluación en cuestión financiera de más o menos hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para llegar ahí. Ahora pasamos a la parte de análisis e interpretación. Porque como les dije en un principio, no solamente es de entregar los estados financieros, no solamente es de presentarlos a la junta o a la asamblea de socios, sino hay que darles un análisis, una interpretación. O sea, no podemos llegar nada más y entregarle los documentos al dueño, porque normalmente el dueño tiene otra profesión muy distinta que no es precisamente en el área de económicos administrativos, como la administración o la contabilidad. Entonces, posiblemente sea un ingeniero o muchas veces son personas que no terminaron alguna carrera y tú llegas y les entregas los estados financieros sin explicarles, pues posiblemente no vayan a entender. Se van a ir a ver al último número, pero no van a saber realmente si ese dinero es de nosotros o es de los accionistas o se lo debemos a alguien. Así que esta parte es bien importante, entrar a la cuestión del análisis, pero de parte de los que sabemos.
Y aquí dice análisis es la separación de las partes de un todo hasta conocer los elementos que lo integran. Estudio por separado de las partes que integran un todo. Vaya, esa es como alguna definición de lo que es el análisis. Es ir desmenuzando cada una de las partes, en este caso de un estado financiero, desmenuzando a ver los ingresos son estos, los gastos corresponden aquí a esta parte, dentro de los gastos aquí van los sueldos, las gasolinas, a ver dónde está el pago de impuestos, irlo desmenuzando de tal forma que podamos ir entendiendo cada una de las diferentes partes. Y la interpretación, dice, es la opinión que de acuerdo al análisis aplicado da el analista. Si ustedes o yo somos el que estamos revisando, ya separamos, dividimos en diferentes partes y ahora sí nos pusimos a ver qué contiene cada uno de estos departamentos, de estos conceptos, entonces ahora sí tenemos que dar una interpretación que siempre es personal. O sea, la interpretación que yo dé es en base a mi conocimiento y mi experiencia. Sin embargo, si ustedes dieran una interpretación, sería exactamente en lo mismo, pero experiencia de ustedes y conocimiento de ustedes. De tal forma que yo pudiera estar viendo un cierto aspecto general, pero ustedes posiblemente ven a otro muy distinto, otro que yo no estoy viendo. Y no quiere decir que el de ustedes sea bueno y el mío sea malo o al revés. Simplemente es la interpretación que cada uno de nosotros le da a las cosas, en este caso, a la información. Así que en esta parte la interpretación de la opinión de acuerdo al análisis aplicado del analista. Para fines de información financiera, el análisis es el estudio separado que se hace a todas y cada uno de los elementos, conceptos y cantidades que componen los estados financieros. La interpretación de la información financiera es la explicación de los conceptos y las cifras contenidas en los estados financieros, basándose en el análisis y en la comparación de los mismos a través de un juicio personal. Como les dije, es a través de un juicio personal, cada uno de nosotros da una interpretación distinta. En teoría deberíamos de ir más o menos por la misma línea, porque si estamos viendo los mismos números, pues más o menos deberíamos de entender lo mismo, ¿no? Pero depende de cada uno de nosotros, tal vez de nuestro tipo de visión. Si tenemos una visión más amplia, pues nos podríamos dar cuenta de detalles que a otras personas no lo pudiéramos hacer. Tipos de análisis. Tenemos el análisis interno y el análisis externo. El interno es cuando la persona que lo realiza depende de la empresa. Tal es el caso de empresas que dentro de la misma entidad cuenta con analistas encargados de analizar e interpretar los estados financieros para efectos administrativos. Aquí lo más común normalmente es que tengamos ese tipo de analistas internos. ¿Por qué? Porque muchas veces los empresarios aquí de pequeños y medianos negocios no quieren contratar obviamente a una persona externa que venga a hacer el trabajo por el costo que eso representa. Entonces, si ellos mismos tienen dentro de su empresa un contador, él es el que hace la información, presenta los estados financieros y muchas veces él mismo o alguien del departamento administrativo es el que hace el análisis de esos estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo es interno, en la misma empresa se elabora, ahí mismo se presenta y de ahí mismo hacen el análisis. Y también está el análisis externo, que es cuando el analista con carácter de independiente realiza el análisis y la consecuente interpretación de los estados financieros mediante la información de la empresa que la empresa le proporciona. Muchas veces, tal cual lo dice ahí, puedes contratar a una persona que sea experta en esa área de análisis de información, que se tenga su despacho propio y llevarlo a la empresa y presentarle la información para que él nos dé su punto de vista. Y a veces, dependiendo del tipo de empresa, es necesario hacerlo, porque siempre es bueno tener una o dos opiniones, o tres o más, porque de ahí es que se puede enriquecer la toma de decisiones, porque posiblemente quien esté y haya realizado la información, pues tenga cierta visión
o de forma personal desee que se muestre la información de cierta forma porque así lo ve él o de esa forma puede él, vaya, presentar de una forma mejor su trabajo, pero cuando llega una persona externa, pues obviamente lo ve de forma desinteresada, que puede mostrar incluso errores en el mismo análisis que se había hecho de forma interna, ¿no? Entonces, a veces sí es importante, dependiendo de la situación, contratar a alguien ajeno que venga y dé una revisada a la información, pues para tener otro punto de vista. Y ahora sí, estados financieros. Dice, el producto final del proceso contable es la información financiera, elemento imprescindible para que los diversos usuarios puedan tomar decisiones. La información financiera que dichos usuarios requieren se centra sobre todo en la evaluación de la situación financiera, rentabilidad y liquidez. Como les comentaba, y esto es un poco repetitivo y continuará así, es que los estados financieros nos presentan toda la información contable, pero con la finalidad obviamente de la toma de decisiones. Y todo esto se puede evaluar de diferentes maneras, de la cuestión financiera, la rentabilidad del negocio, la liquidez que cuenta el negocio, o sea, el efectivo con el que cuenta para cuestiones inesperadas. Hoy día, ante la pandemia, nos damos cuenta que hay muchos negocios que han cerrado sus puertas, posiblemente porque no tienen estos procesos contables o estos procesos administrativos en los cuales llevan un control de lo que tienen y lo que no tienen y de su liquidez. Porque habrá negocios que tengan muchas ventas, pero posiblemente tengan muchos gastos también. Y resulta que a la hora de analizar, pues liquidez no tienen. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que los hicieron cerrar y al cerrar los negocios, entonces ya no tenían efectivo para empezar a sufragar gastos, ya sea gastos a proveedores, a acreedores o a los mismos empleados en sus nóminas. Entonces, al no tener liquidez, tuvieron que empezar a rematar activos y empezar a pagar y al final se empieza a hacer un tipo de bola de nieve que si no puedes pagar todo lo que debes por falta de liquidez, terminas tronando y tu negocio termina cerrando. Según la norma internacional de contabilidad, aquí recordemos que existen las normas de información financiera que se manejan en México y existen normas internacionales a las cuales poco a poco todos los países nos tenemos que ir enrolando en una misma línea de trabajo. Aquí en este caso habla de la norma internacional de contabilidad número 1, referente a la presentación de los estados financieros. Y dice, los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera. Aquí está. El objetivo de los estados financieros con propósito de información general es suministrar información acerca de la situación financiera. Ese es el objetivo de los estados financieros. No hay que confundirnos de decir el objetivo de los estados financieros es la toma de decisiones. No, esa es la consecuencia que sigue después de la presentación de los estados financieros. Pero el objetivo de los estados financieros es mostrar la información. Y ya de ahí, ahora sí, viene el análisis, la interpretación y hasta después la toma de decisiones. Del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad. Que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Obviamente, dentro de todo este análisis podemos darnos cuenta y evaluar al gerente o a los diferentes directores de área porque nos van mostrando resultados. Si vemos que nuestra empresa el año 2019 tuvo ventas menores que el año 2018, pues en un estado financiero, en uno de resultados podemos ver claramente la disminución en las ventas. Entonces pudieras tú ir directamente al departamento de ventas y pedir una explicación del por qué las ventas disminuyeron. Igualmente en la cuestión de los gastos y
las ventas se mantuvieron igual, pero los gastos aumentaron 10-15% comparado con el año anterior, pues tú ahí prácticamente en el estado financiero te está mostrando que viene siendo como una tipo radiografía, como cuando estamos enfermos y nos toman una radiografía, no sé, del estómago o algo, y que ven ahí dónde está la falla. Te dicen, ¿sabes qué? El dolor de estómago proviene de esta parte de aquí. Y el estado financiero hace lo mismo, es una radiografía de la empresa. Y lo que hace es decir, ¿sabes qué? El problema está en compras. Vamos al área de compras, analizamos, revisamos, pedimos explicaciones y nos damos cuenta que posiblemente no hubo nada mal, simplemente que el dólar estaba en 19 pesos, subió a 25 y todos esos gastos y compras que se hicieron al extranjero en dólares, pues nos aumentaron muchísimo el valor de nuestros insumos, de nuestros productos. Entonces podríamos pensar que realmente no fue un error de compra, simplemente fue la situación económica global que nos terminó afectando como empresa, ¿no? Esa pudiera ser una de las opciones. Otras en las que sí hubiera un mal manejo, claro. Dice, con base en las necesidades de información de los usuarios, la contabilidad considera que todo negocio debe presentar 4 informes básicos. El estado de resultados, que informa sobre la rentabilidad de la operación. Aquí es donde vemos la cuestión de prácticamente ventas menos gastos, utilidad o pérdida. ¿De acuerdo? El estado de cambios en el capital contable, cuyo objetivo es mostrar los cambios en la inversión de los dueños de la empresa. En las empresas, en las sociedades, tienen un capital contable inicial, capital social, en el cual los socios aportan un monto de dinero. Dependiendo del tipo de acción, pues ya se reparte en acciones o en participaciones sociales, etc. Con el paso del tiempo, pueden ellos hacer aumentos de capital, poner más dinero tal vez para invertir más en el negocio, o pueden hacer retiros de capital en los cuales saquen dinero del capital y lo reintegren a socios. Y también, al paso del tiempo, cuando el negocio va generando utilidad, esa utilidad, si deciden no repartirla a los socios, sino que se reinvierta en el negocio para que siga creciendo, esa utilidad se va aumentando al capital contable. De tal forma que al paso del tiempo, pues el capital contable va cambiando de cantidad. ¿De acuerdo? Ya sea que sea por aportaciones, por disminuciones de capital o porque las utilidades las vas reintegrando al mismo negocio para que siga creciendo. Otro de los estados es el de situación financiera o balance general. Recuerden que el balance general ya tiene años que se le llama de situación financiera. Hay quienes ya por costumbre seguimos diciéndole balance general, pero ya la realidad es que se llama de situación financiera, cuyo fin es presentar una relación de recursos activos de la empresa con las fuentes de financiamiento pasivo y capital de dichos recursos. Aquí en el estado de situación financiera, prácticamente lo que se muestra es la cuestión, como dice aquí, de los activos, lo que poseemos. Desde la cuenta bancaria con un monto de X de dinero hasta las cuentas que tenemos a crédito con los clientes, o ya la cuestión de los activos fijos, como podrían ser el terreno donde está el negocio, las oficinas, los vehículos que se utilizan dentro del negocio, etc. Y compararlo contra los pasivos, que son todas las deudas y obligaciones con las que cuenta la empresa. En este caso, la mercancía que le debemos al proveedor, los acreedores, las cuestiones bancarias que estamos debiendo, no sé, pagarés a largo plazo, créditos hipotecarios, etc. Todo lo que estamos debiendo y que no nos pertenece va pasivo. Y recuerden la formulita para determinar el capital: total de activos menos total de pasivos, y se restan y da como importe el capital. Y esto nos sirve para saber, para conocer cuál es el monto total de nuestros recursos. Que recuerden que no es lo mismo que tengamos un activo muy grande
con que sea rentable o no el negocio, ¿sale? Son cosas diferentes. A veces hay negocios que tienen activos importantes, un capital fuerte, y sin embargo te das cuenta que en el año tuvieron pérdidas, ¿no? Entonces no precisamente una cosa va ligada con la otra. El estado de flujos de efectivo, cuyo objetivo es informar sobre la liquidez del negocio, es decir, presentar una lista de las fuentes y desembolsos de efectivo, lo cual constituye una base para estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables fuentes. Como les dije, aquí es parte de llevar un registro en cuestión de la liquidez en el negocio. Porque el día de mañana, como ahora, ante una cuestión inesperada, si no tienes liquidez, truenas. Y aquí pueden ver ejemplos muy sencillos, muy prácticos de lo que viene siendo los 4 diferentes estados financieros básicos. El primero, que está aquí, es el estado de resultados. Prácticamente aquí lo manejan ingresos menos gastos y nos da una utilidad de 52,000. ¿De acuerdo? En el estado de cambio en el capital contable, aquí manejan capital social 86,000, que sería la cuestión del capital inicial con el que comenzaron, las aportaciones de socios. Las utilidades retenidas, aquí como las personas, estos socios no retiraron sus utilidades, se aumentan al capital y da un total de 135. Después, los socios dieron más aportación por 158,000, que va a esta parte de acá, se va a empezar a sumar. Y ya nuevamente tenemos una utilidad que la van pasando para este lado de acá y después hacen unos retiros, ¿sale? Retiros de los socios y los dividendos. Y aquí hacen ya la operación, las sumas y las restas, y al final nos da que el capital, pues no dice aquí el plazo de tiempo, pero al finalizar de estas operaciones quedan 267,600. Y aquí abajo está el estado de flujo de efectivo. Dice efectivo generado, 15,000. Menos efectivo utilizado para financiamiento, menos 9,000. Y después nuevamente aumentan el efectivo generado otra vez por inversión y ya nos da una cantidad de 9,000. Y nuevamente hay la suma del saldo efectivo al inicio del periodo, los 20,000, y te da al final un saldo de efectivo al final del periodo de 29,000. Prácticamente son los cambios del efectivo que vas utilizando, el que se va generando, se aumenta, el que utilizas se va disminuyendo y al final te da un importe de acuerdo al plazo en el que hayas elaborado tú ese informe, ya sea mensual, semestral, anual. Normalmente las empresas, las más grandes empresas, las que cotizan en bolsa de valores, aquí en México y en todo el mundo, tienen que presentar información trimestral, estados financieros trimestrales, porque de esta forma informan a sus accionistas de cómo va la empresa. Por eso es, si tuvieron oportunidad de ver, normalmente de enero a marzo pues es el trimestre 1 y desde febrero o marzo empezó lo de la pandemia ya aquí en América, de tal forma que muchas empresas que cotizan en Estados Unidos o aquí en México, que presentaron sus informes en abril, les pegó ya la cuestión del coronavirus y presentaron muchísimas pérdidas porque ya un mes o mes y medio de ese trimestre no trabajaron o tuvieron disminuciones de ventas. Y ahora, por ejemplo, el segundo trimestre es de abril, mayo, junio, que presentan en julio, o sea, el mes que entra presentan. Entonces, lo más seguro es que van a tener muchísimas más pérdidas que el trimestre anterior, de tal forma que ya ustedes si se meten a ver información financiera y todo este rollo, van a ver las caídas de las bolsas en todo el mundo, ¿no? Porque van a empezar a caer por la cuestión de los informes financieros, a menos que realmente empiece la economía a levantar y ya suelten todo este proceso. En este último mes pudiera ser que no fuera la caída tan grande, pero lo más seguro es que sí, porque ya prácticamente 2 de los meses de este trimestre a muchas empresas les fue muy mal y muchas empresas que cotizan en bolsa, así que vamos a empezar a ver nuevamente caídas en cuestión de las bolsas de valores de todo el mundo.
Y eso, el problema es que nos va a volver a afectar en la cuestión económica y más recesión y todo este tipo de rollos, ¿no? Estado de resultados. El primero de los estados financieros básicos es el estado de resultados, que pretende determinar el monto por el cual los ingresos contables difieren de los gastos contables. Al remanente se le llama resultado, que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se conoce como utilidad, y si es negativo, se denomina pérdida. De acuerdo como veíamos en el ejemplo anterior, ingresos menos gastos, y lo que te dé si es positivo, utilidad. Si no, pérdida. Las utilidades, perdón, las últimas dos clasificaciones de los conceptos básicos, ingresos, gastos, se encuentran en dicho estado financiero, el cual resume los resultados de las operaciones de la compañía durante un periodo. La diferencia entre ingresos y gastos, utilidad o pérdida, se determina en este estado financiero y se refleja posteriormente en la sección de capital dentro del balance general. Como les comentaba, una vez que tienes utilidad, que fueron tus ingresos mayores a tus gastos, esa utilidad se va y se incorpora al capital contable. ¿De acuerdo? Y es en donde ya entraría, en esta parte de aquí, el estado de cambios en el capital contable. De tal forma que primero tenemos que elaborar el estado de resultados, porque no podíamos elaborar el otro estado sin tener la información de cuál fue la utilidad, en este caso, de nuestros resultados, vaya. Esta combinación genera un aumento o una disminución en la cuenta de capital. Si los ingresos son mayores que los gastos, la diferencia se llama utilidad neta, que aumenta el capital. Sin embargo, si los gastos son mayores que los ingresos, la compañía habría incurrido en una pérdida neta, con la consecuente disminución de capital. Estado de cambios en el capital contable. Ahora ya vimos un poquito el de resultados, ahora el de capital contable. Dice el estado de cambios en el capital contable, también conocido como estado de variaciones en el capital contable, al igual que el de resultados, es un estado financiero básico que pretende explicar en forma desglosada las cuentas que han generado variaciones en la cuenta de capital contable. Y aquí nos da un ejemplo. La compañía X SADCB, que recuerden que aquí SADCB significa Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿De es una sociedad que tiene por lo menos dos socios, de ahí hacia arriba, que está dividido en acciones de acuerdo a la aportación de cada uno de los socios y que es de capital variable, porque tú puedes aportar más capital cuando lo desees o puedes retirar dinero del capital si crees que lo necesitas o que la empresa no lo requiere, ¿de acuerdo? Y aquí obviamente nos maneja un periodo porque siempre los estados tienen que tener un periodo del año al 31 de diciembre del año fulano. Y la formulita es saldo inicial más aumentos que son de aportaciones o de utilidades del ejercicio, menos disminuciones, que en las disminuciones pueden ser los dividendos, que viene siendo el pago de utilidades a los socios, o retiros de capital, y la resta nos da igual al saldo final de nuestro capital contable. Aquí no creo que haya tantas dudas. A veces la confusión está en que si hay muchas aportaciones, después muchos retiros de capital y se pagan dividendos y ya empieza a haber más operaciones dentro de las sumas, las restas y todo eso. Pero realmente lo más común en las empresas de tamaño normal que ustedes pueden llegar a ver aquí en Uruapan, pues prácticamente harán un aumento de capital al año y muchas veces no lo hacen. Y si tiene utilidad, se integra al capital y algún pago de dividendos y listo. O sea, 2 o 3 movimientos en el año en cuestión del capital y hasta ahí. Y párenlo. Estado de situación financiera o balance general. También conocido como balance general, presenta en un mismo reporte la información necesaria para tomar decisiones en las áreas de inversión y financiamiento. Dicho estado incluye en el mismo informe ambos aspectos, pues se basa en la idea de que los recursos con que cuenta el negocio deben corresponderse directamente con las fuentes necesarias para adquirirlos. Y aquí está la fórmula que dice que activos
es igual a pasivo más capital. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si tenemos un activo de 1 millón, tiene que ser lo mismo el pasivo y el capital, porque aquí entra la parte de la dualidad económica, que es uno de los postulados básicos en las normas de información financiera, que habla que tiene que haber una equidad, digamos, de lo que hay entre el cargo y el abono. Entonces, en este caso, el activo, vamos a llamarlo que es nuestro cargo, y tenemos del lado izquierdo nuestro cargo 1 millón de activo, pues entonces del pasivo y el capital tenemos que tener 1 millón, de tal forma que posiblemente tengamos 700,000 de pasivo y nuestro capital son 300,000, de tal forma que son 1 millón. Entonces el activo 1 millón es igual a pasivo 700 más 300 de capital, 1 millón. Y así se determina nuestro capital contable. No, perdón, así es el procedimiento del balance general. Lo del capital contable sí es la fórmula que se maneja, que es activo menos pasivo es igual a capital. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay que confundirnos y querer restar el capital, no. Por aquí estamos viendo que en el balance de un lado manejamos los activos y del otro lado va el pasivo y el capital. El estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo, anteriormente denominado estado de cambios de la situación financiera, a diferencia del estado de resultados, es un informe que desglosa los cambios en la situación financiera de un periodo a otro e incluye de alguna forma las entradas y salidas de efectivo para determinar el cambio en esta partida, el cual es un factor decisivo al evaluar la liquidez de un negocio. La fórmula para determinar los cambios en la situación financiera expresada en términos de efectivo. Y aquí abajo maneja cuál es el procedimiento, ¿no? Saldo inicial de efectivo. Ustedes imagínense 1,000 pesos, más aumentos, operación, financiamiento, inversión. Si nos prestaron otros 1,000 pesos de financiamiento, ya tendríamos 2,000. Menos disminuciones, que puede ser por la operación del negocio o por mismas, ahí que dice inversiones, pero en este caso sería como al pago que tú hagas. Si tenemos 1,000 más nos financiaron 1,000 pesos más, tendríamos 2,000, menos entre las disminuciones, la operación del negocio de 500 pesos, al final serían 1,500 nuestro saldo final de efectivo. ¿De acuerdo? Y aquí ya una vez que vimos de manera general la cuestión de los diferentes estados financieros básicos, entramos un poquito a la parte del objetivo del análisis, ¿de acuerdo? Y como lo dice aquí, uno de los objetivos es conocer y entender la situación financiera de la empresa. Al tener tú los estados financieros, pues obviamente te das cuenta de cómo está la empresa, porque imagínense, ustedes pueden ver cualquier empresa que les guste. Pasan por afuera de chocolatera y ven que la empresa se ve bien, que está pintadita y todo, que ya tiene, no sé, 50 años o más. Y ustedes pueden pensar que tal vez esa empresa pues hace cientos de millones de pesos, ¿no? Pero hasta que realmente tú ves los estados financieros es que te das cuenta de cuál es su situación. Posiblemente tú ya al revisar te dieras cuenta que el negocio sí genera mucho dinero y demás, pero que tiene fuentes de financiamiento carísimas, o sea, que debe muchísimo dinero, que está pagando muchos intereses, que su nómina es muy alta, o sea, mucho tipo de cosas que están pasando dentro de la empresa, que si tú pasas por la calle, obviamente no te das cuenta y tú dices, no, pues este negocio es buenísimo. Pero hasta no ver realmente los estados financieros es que te das cuenta de la realidad de la empresa. Así como también a veces sucede que pasas por afuera de un negocio, ¿no? Un changarrito que tú puedas pensar, ah, mira ese negocio de venta de llantas, un localito de 3x3. Y cuando ves sus estados financieros te das cuenta que venden cientos de miles de pesos. O sea que realmente la operación del negocio no se lleva a cabo en ese localito, sino posiblemente tiene una bodega lejos de ahí. Y a través de esa bodega es que empiezan a repartir y todo. Y son cuestiones que no nos damos cuenta y que a veces nos engañamos por lo que vemos, así a simple vista, pero hasta que no tenemos los números es que ya podemos realmente entender cuál es su situación. Otro de los objetivos dice descubrir problemas en las empresas.
Obviamente, como te va dando por conceptos y demás, tú te puedes dar cuenta de cuestiones que consideres que están incorrectas. O sea, que de entrada no veas que sean lógicas y puedes irte ahí a esa parte e investigar realmente. Como el ejemplo que les decía de las compras y los gastos. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Detecté un problema, las compras aumentaron. Y ya tú vas, haces el análisis y posiblemente encuentres lo que comentábamos, que haya sido por el aumento del dólar o algo así, ¿no? Si no fue nada de eso, pues ya te das cuenta y dices, oye, pues realmente tal vez cambiamos de proveedor y este nos da más caro, o estamos comprando con muy poco tiempo de anticipación y por las prisas nos aumentan cargos en los fletes, etcétera. Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. Obviamente dentro del análisis, el objetivo es ese, o sea, que tomemos decisiones que hagan que nuestras utilidades aumenten. Eso es clave. O sea, corregir lo que está mal a través del análisis y hacer que la empresa sea más rentable. Y dice proporcionar información clara, sencilla y accesible en forma escrita a los acreedores, a los proveedores, propietarios, inversionistas, directivos, trabajadores, etcétera. Todas estas personas de aquí, de alguna forma u otra, requieren de saber la información. Claro que a cada uno de ellos se les va a presentar la información diferente, y diferente no me refiero a diferentes números, sino simplemente lo que requieren saber, ¿sale? Muchas veces cuando pedimos créditos a empresas que nos venden mercancía, pues las empresas dicen, ¿sabes qué? Sí te voy a dar crédito, pero necesito que me entregues tus estados financieros porque requiero saber si sí tienes la capacidad de pago. Porque si me pides crédito por 1 millón de pesos y realmente no sé cómo te va, pues no sería factible que yo te diera ese crédito. Sin embargo, ya me entregas los estados financieros y en tus estados financieros resulta que tienes utilidades de 50,000, 60,000 pesos anuales, pues no sería buena idea darte una línea de crédito por 1 millón, porque muy seguramente no vas a poder pagarme. Entonces, lo único que pasaría es que como proveedor pues me metería una bronca porque te daría un crédito que no me vas a pagar y el día de mañana tendría que estarte cobrando y perder tiempo y demás, ¿no? Entonces es por eso que los proveedores muchas veces requieren de conocer esta información. De igual forma los acreedores, que son a los que les debemos dinero, los propietarios sin duda, porque pues obviamente es un negocio. Inversionistas, pues igualmente como lo mencionamos, si ellos están invirtiendo dinero, pues requieren saber la información y que están ganando, porque si no están ganando, pues simplemente dicen, ¿sabes qué? Pues retiro mi inversión y voy y coloco mi dinero en otro lugar que sí me dé beneficios. Los directivos también, porque muchas veces como directivo piensas que estás haciendo un excelente trabajo y tú eres el de compras, el de ventas, el de contabilidad, el de administración. Posiblemente dices, no, pues yo hago el mejor trabajo del mundo. Y cuando ya te entregan los números, te das cuenta que tal vez dentro de la información que te dieron tus empleados, el trabajo que hacen tus subordinados y demás, no estás dando los resultados que la empresa requiere. Entonces es importante analizarlo pues, para corregir. Y los trabajadores también, porque a los trabajadores les gusta tener seguridad. Y qué mejor seguridad que estar en una empresa que sabes que es sólida económicamente. Que dices, bueno, yo trabajo en Calabo, entonces realmente esta crisis de la pandemia y demás, pues no me afecta porque no me van a correr. Porque el negocio realmente tiene mucho poder económico que estar parado un mes no va a hacer que truene, ¿sale? Y no es lo mismo a que trabajes en una tiendita de la esquina de ropa, una tiendita de ropa y que la gente ya no salió a la calle, entonces nadie va a comprar, pues el dueño del negocio dice, ¿sabes qué? Tú que eres mi empleado o mi empleada, pues tengo que despedirte porque no he vendido, ¿no? Entonces ahí es importante que también los trabajadores, por ejemplo, se involucren mucho en esto de la cuestión de financiera, pues porque quieren tener seguridad de que su trabajo está seguro ahí, ¿sí? Aparte de que al final de año, después de que se presente la declaración anual y todo esto, pues los trabajadores, ustedes saben, que reclaman la cuestión de las utilidades. Entonces, para saber cuánto les toca de utilidades, es necesario conocer los números, o sea, cuánto fue la utilidad para saber de cómo nos va a tocar la repartición, ¿no?
Métodos de análisis financiero. El orden que se sigue para separar y conocer los elementos descriptivos y numéricos que integran el contenido de los estados financieros. Aquí habla de la cuestión de los métodos, que es separar y conocer los elementos distintos, numéricos y ver todas las partes, ¿no? Obviamente, si no los conocemos, pues no tiene caso que nos pongamos a hacer un análisis si no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Requisitos del análisis de estados financieros. Podemos establecer que para analizar el contenido de los estados financieros es necesario observar los siguientes requisitos. Clasificar los conceptos que integran el contenido de los estados financieros a conceptos homogéneos. Redondeo de cifras según su importancia relativa. Y dentro de algunos tipos de análisis tenemos el análisis vertical y el análisis horizontal. En este caso, el vertical es aplicable cuando se analizan estados financieros de un solo ejercicio. Y recuerden que cuando hablamos de un solo ejercicio nos referimos a un periodo de tiempo que es no mayor a un año. Por ejemplo, el estado de resultados del 1 al 31 de diciembre de 2019. Es un solo ejercicio. Y en este caso se pueden aplicar el análisis vertical. Y aquí vienen algunas estrategias: por cientos integrales, equilibrio financiero o a través de razones financieras. ¿De acuerdo? Después tenemos el análisis horizontal. Y se es aplicable cuando se analizan estados financieros de 2 o más ejercicios. Aquí ya si estuviéramos analizando situación, no sé, de 2017 hasta 2019, que ya iría ahí integrado el 17, 18, 19, ya serían 3 años, ¿no? Y pudiera ser a través de aumentos y disminuciones, de tendencias, de estado de cambios en la situación financiera, ¿no? Que pudiéramos analizar ahí estos estados financieros. Después tenemos nuevamente la parte de la interpretación, que ya lo habíamos visto más atrás, pero aquí nuevamente nos vuelve a manejar. Dice: la interpretación se entiende por interpretación de la información financiera la explicación de los conceptos y las cifras contenidas en los estados financieros, basándose en el análisis y la comparación de los mismos a través de un juicio personal. El analista, que para interpretar el contenido de los estados financieros debe seguir un proceso mental que es, y es un poco repetitivo, pero es analizar, comparar y emitir juicios personales. Pero después de que lo haces, nuevamente hay que analizar, volver a comparar y volver a emitir juicios personales y así sucesivamente, porque tú puede que revises una vez la información y detectes 2 o 3 cuestiones, no precisamente errores, sino 2 o 3 cuestiones claves que tú digas: por aquí va el razonamiento de toda esta información. Y emites un juicio, ¿no? Posiblemente escrito. De acuerdo a esta información, yo detecto esto, esto y esto. Pero tienes que darle nuevamente otro análisis, otra comparación, porque posiblemente en la segunda vista te des cuenta que no eran 3 detalles, que eran 5. Y tal vez en la tercera, que lo ideal pues sería unas 2 o 3 veces máximo, te das cuenta que no eran 5, a lo mejor realmente eran 4. La quinta no correspondía, no tenía ninguna utilidad, vaya. Entonces, este proceso de análisis e interpretación pues tiene estas cuestiones, ¿no? Analizar, comparar, emitir juicios y repetir las veces que sea necesario hasta que ya realmente tengas una interpretación veraz. La interpretación son juicios personales emitidos por un profesionista en la materia. Obviamente, como les digo, pues tenemos que conocer. Si no sabemos nada de eso, no tiene caso. Respecto del contenido de los estados financieros, mediante la utilización de técnicas. El analista proporciona información necesaria a los usuarios de la misma a través de los estados financieros para que estos lo utilicen en su beneficio. Para cualquiera que sea el uso que lo vas a requerir, pues ya tienes la información ahí. Y en esta parte de aquí, ya para finalizar esta parte ya introductoria, que es lo que veremos en esta sesión, dice: beneficios de la información financiera.
como ya lo comentábamos hace un momento, pues son muchos los beneficios que tienen y a muchas personas a las que les interesa esta información. Aquí inicia por los proveedores. Dice la capacidad de venta de sus clientes. O sea, si nosotros tenemos un proveedor, sus clientes somos nosotros. La capacidad de producción de sus clientes. La capacidad de pago para determinar importe de créditos. Como le dije, los proveedores tienen que conocer esto porque saben, a ver, ¿cuánto venden? No, pues que venden 1 millón al mes. Ok. ¿Qué capacidad de producción tienen? No, pues pueden llegar hasta producir para vender 5 millones. Perfecto. ¿Qué capacidad de pago tienen a sus clientes? No, pues realmente pagan, liquidan cada 15 días de acuerdo al estado de resultados, se le van liquidando las cuentas y demás. Entonces, ellos ahí analizan y dicen, bueno, realmente este cliente sí tiene la capacidad de pago, así que le voy a dar crédito sin ningún problema. ¿Sale? A los acreedores bancarios. Y obviamente quieren saber la situación financiera de sus clientes, ¿no? Por el mismo motivo que los proveedores, o sea, obviamente ocupan saber si tienes o no tienes. Recuerden que normalmente los bancos y los proveedores te prestan cuando no lo necesitas, ¿no? O sea, cuando realmente lo necesitas, tú vas al banco y del banco te dice que no. Porque antes te pidió tus estados financieros. Si ve que ya tienes 2 años con pérdidas y tú le pides dinero, pues van a decir, a ver, no me va a poder pagar. Y no tiene caso yo darle dinero y después meterme en un lío legal para que me pague, posiblemente ni me pague, tenga que cobrarle solamente una parte. O sea, mejor no le presto. ¿De acuerdo? Y los bancos también ven la perspectiva de los créditos y las garantías que proporcionan sus clientes. Obviamente, en dado caso que no tuvieran muchísima liquidez económica o de utilidades, pero si ven en el balance general que sus activos son muy altos, o sea que tienen 10 vehículos, tienen un terreno que vale muchos millones, tienen sus oficinas con gran valor económico, dicen, bueno, a lo mejor no me paga con efectivo, pero me puedo cobrar con sus activos. A los propietarios y dueños del negocio, ¿para qué les sirve la información? Dice el volumen adecuado de ingresos, obviamente pues para revisar la cuestión de los ingresos. Los costos de producción, administración, venta y financiamiento adecuados. A través de toda esta información pueden ver si los costos tal vez están muy elevados, si en administración le pagan mucho a los administradores, si en las ventas sí estamos teniendo ventas o no. También la utilidad y rendimiento estén en relación con los ingresos, costos, gastos y capital invertido. Como todo negocio, busca una utilidad o un beneficio económico. Entonces, si tú inviertes 10,000 pesos, pues posiblemente 500 pesos para ti sean un rendimiento adecuado. Pero si estás invirtiendo 10 millones de pesos, pues posiblemente quieras unos 500,000 de utilidad, ¿no? Y si tú al final te das cuenta que de utilidad te dieron 20,000 pesos, pues oye, realmente pues no me conviene. Algo está pasando en lo que tenemos que cambiar o simplemente este negocio no camina porque tengo que ver lo que dice aquí, la relación entre una cosa y otra y que me tiene que dar al final una utilidad. ¿De acuerdo? También menciona que la utilidad, dividendo, rendimiento sea adecuada y suficiente y que su inversión esté asegurada. ¿De acuerdo? Lo peor que le puede pasar a un inversionista es que no tenga ganancias y pierda el dinero, ¿no? Imagínense, invierte los 10 millones, resulta que nunca obtuvo ganancias, pérdidas, y al final el negocio truena y ya no le devolvieron ni su aportación. Eso es lo peor. Entonces él tiene que estar muy al pendiente pues, para ver qué está pasando con su inversión. A los directivos de la empresa. Conocer la posibilidad de obtener créditos. Aumentar los ingresos de la empresa. Controlar y disminuir los costos y gastos de la empresa. Control eficiente de operaciones de la empresa y para efectos de información y toma de decisiones. O sea, todo esto es información interna que ellos requieren pues para tener los diferentes controles en las diferentes áreas, maximizar lo que se pueda maximizar y disminuir todo en la cuestión de costos y gastos lo más que se pueda para que en esa diferencia nos dé mejores rendimientos.
Y también tenemos al gobierno. Y fíjense, aquí es bien importante. Y a veces nos da coraje porque dices, oye, al gobierno, pero al gobierno, ¿por qué le beneficia mi información financiera? Pues aquí está muy claro, ¿no? Porque ellos son socios de tu empresa, aunque tú no lo tengas registrado en tu acta constitutiva, pero los del gobierno son tus socios, porque al final de la utilidad que tú obtienes en tu negocio, ellos se llevan una tajada. Si tú tienes 1 millón de utilidad, pues dicen los del gobierno, momento, de esa utilidad me corresponde a mí mi parte de impuestos. Entonces, a ellos también les interesa saber cómo va tu negocio. Obviamente ellos no te van a decir, oye, mándame tu estado de resultados para ver como tal a 6 meses ni a 3 meses, no. Pero recordemos que las empresas presentan una declaración anual. Y esta declaración anual, que en las personas morales la presentan en marzo, tú tienes que cargar el total de tus ingresos, el total de tus gastos, de tu nómina, de tu pago de impuestos, etcétera. Tienes que cargar de manera, es un poco simple, pero tienes que subir tu estado de resultados y tú mismo ahí, en base a la información que estás cargando de ingresos, de gastos y demás, te da un importe de una utilidad o una pérdida. De tal forma que en esa utilidad, si tuviste utilidad, pues obviamente ellos saben cuánto es lo que les toca. Sí, porque en la obligación está que tú pongas esa información ahí al año, una vez al año. Entonces ellos saben cuánto les toca de su pago de impuestos, con cuánto se van a quedar ellos. ¿De acuerdo? Y ellos son el único socio que no le pierde, porque ellos recuerden que no invirtieron ni un peso en el negocio y sin embargo en las utilidades sí tienen aportación, sí tienen su parte, vaya. Pero si el negocio truena, pues obviamente ellos ya no van a obtener ese pago de impuestos, pero realmente nunca aportaron ni un peso para el negocio. Así que ellos siempre la llevan de ganar. Y el último aparece aquí, los trabajadores, como les dije, una puede ser por la cuestión de la seguridad de su empleo, otra es para la cuestión de la PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades y sus prestaciones. Obviamente, si tú ves que el negocio en el que tú trabajas cada día vende más y tu trabajo de alguna forma u otra pues va aumentando porque ya tienes más chamba, pues muy posiblemente tú digas, oye, ¿sabes que a mí como trabajador me interesa ver realmente si sí están vendiendo más, pues que me den un aumento o que me den más prestaciones o que mi utilidad no me quieran dar la misma utilidad que el año pasado si ya vi que estamos vendiendo al doble, ¿no? Entonces también ellos requieren esa información pues porque quieren como trabajador pues que te den más de lo que se está generando, vaya, o sea, que sea de alguna forma equitativo, que en algún porcentaje, pues también tú tengas un beneficio. ¿De acuerdo? Así que con esto de aquí terminamos esta clase introductoria en cuestión de análisis e interpretación de información financiera. Espero les haya sido de provecho y que les ayude para realizar las diferentes actividades. Un gusto saludarlos.